Estoy seguro que has escuchado el término market maker y que son los principales manipuladores del mercado Forex. Pero ¿quiénes son realmente los market makers? ¿Cómo funcionan? En este video te lo explicaré. Un market maker, o creador de mercado, es un participante que siempre está dispuesto a comprar y vender una moneda, asegurando que el mercado nunca se quede parado. En otras palabras, es como la tienda del barrio que siempre tiene producto para venderte y que también está dispuesta a comprarte lo que llevas. Aquí hay un punto clave. Market maker no es necesariamente un tipo específico de empresa, sino una función. Por ejemplo, un banco puede actuar como market maker, un broker también puede hacerlo, e incluso una empresa grande dedicada al trading. Si en ese momento están ofreciendo precios de compra y venta para facilitar operaciones, están cumpliendo ese papel. Ahora bien, existen los market makers puros. Estos son empresas que se dedican únicamente a eso, todo el día, todos los días. Ejemplos conocidos son Citadel Securities, Virtu Financial o Jane Street. No están pensando en guardar una moneda durante meses para venderla después. Su negocio es estar siempre en el medio. Compran a un precio, venden a otro un poquito más alto y ganan con esa diferencia, que se llama spread. Para que lo imagines fácilmente, piensa en una casa de cambio del aeropuerto. Si tú quieres vender dólares, te los compran a un precio. Si quieres comprarlos, te los venden a otro precio más alto. Esa diferencia es su ganancia, y así funciona a gran escala en los mercados financieros. Pero hay otra situación, el market maker neto. Esto no es un tipo de empresa nuevo, sino una forma de actuar. Significa que, en lugar de solo quedarse neutral comprando y vendiendo al instante, decide mantener una posición por un tiempo porque cree que puede ganar más. Por ejemplo, puede comprar una gran cantidad de euros y empujar el precio un poco hacia arriba para luego venderlos más caros. En Forex, los market makers más importantes suelen ser bancos muy grandes como JP Morgan, Citibank, Deutsche Bank o UBS. Ellos conectan a compradores y vendedores en el mercado más grande del mundo, y en el proceso, ganan dinero asegurando que siempre haya liquidez. Entonces, ¿cómo pueden sacar beneficio más allá del spread? Imagina que hay muchas personas dispuestas a vender euros a un precio bajo, y muchas otras dispuestas a comprarlos un poco más caro. El market maker compra barato de un grupo y vende caro al otro. A veces incluso mueve el precio ligeramente para que más personas quieran vender o comprar. Así consigue más mercancía para luego colocarla a mejor precio. En resumen, market maker es todo aquel que facilita operaciones ofreciendo compra y venta. Market maker puro es quien vive únicamente de eso. Market maker neto es quien, además, toma una posición temporal para aprovechar un movimiento de precio. Y entender su papel te ayuda a ver que, detrás de cada operación que haces, probablemente hay un market maker asegurándose de que siempre tengas con quién operar. En los próximos videos, vamos a profundizar en quiénes son estos grandes market makers en detalle, y veremos cómo opera cada uno, qué estrategias usan y cómo piensan a la hora de moverse en el mercado. Será como entrar en la mente de los jugadores más grandes del Forex, así que no te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente video.